Hola a toda la comunidad W, ¿cómo están? Sean todos súper bienvenidos a este nuevo webinar de Casa W. Hoy día nos acompaña un tremendo invitado, él es Horacio Melo. Él fue es exdirector de Startup Chile, esta aceleradora nacional que es una de las más importantes, si no la más importante de Latinoamérica hoy en día. Y además es socio fundador y gerente de un emprendimiento que nos va a contar un ratito más Horacio. Saludamos a la gente de Mentores por Chile. Horacio es un mentor de la red, ¿cierto? Ya ha apoyado algunos emprendimientos acá en la región. Está con nosotros hoy día la Alejandrina Luarte. Te saludo, Alejandrina, ¿cómo está ahí? Camila también, Camila Viña, de Mentores por Chile. Y antes de dar el pase a Horacio, que está con nosotros por ahí, estamos esperando, Horacio, que te puedas conectar. Me gustaría comentarles que estamos en una etapa ya de cierre de la convocatoria de nuestro programa de emprendimiento de Casa W, que se llama W Global, que lo hacemos en conjunto con Mentores por Chile, con Acelera Latam. Y ahí en pantalla ustedes pueden ver nuestro landing page, que es wglobal.cl, en donde están todos invitados, súper invitados a postular a nuestras convocatorias para hacer de tu idea un negocio en formación, para acceder y conseguir un mentor experto que te pueda ayudar y guiar en tu emprendimiento, o acelerar tu proyecto con una aceleradora que te va a ayudar a escalar y aumentar tus ventas. Además de, obviamente, tener la opción a estar en una comunidad gigante emprendedora hoy día en la región, y de poder acceder a todos los beneficios que tenemos. En este landing page vas a poder encontrar los brochures explicativos de todos los servicios, los beneficios y las alianzas que tenemos también para seguir apoyando tu emprendimiento. Durante este mes tenemos convocatoria para formación, y Mentores por Chile está con convocatoria todo el año, así que ahí no tenemos restricciones para que puedan conseguir un mentor, como es el caso de Horacio Melo, que, como les comentaba, es el invitado de hoy. Nos va a contar un poquito sobre la importancia de tener un mentor, un socio y también guía durante la etapa en que decides emprender. Nos va a contar un poquito de su experiencia, de su emprendimiento, de lo que él está desarrollando ahora, y también de su experiencia también como director en Startup Chile. Horacio, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito y, bueno, preséntate y saluda a todos los chicos y chicas que están hoy día con nosotros en este webinar. Muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo, y conversemos, pues, conversemos de este tema importante, que es cómo los mentores y los guías pueden ayudar tanto a la hora de emprender. Hola Pablo, nada, primero agradecerles la invitación, o sea, muy contento de participar de esto. Como probablemente asumen y probablemente la mayoría estamos así, estoy trabajando desde mi casa y tengo niños chicos, así que si de repente se escuchan algunos gritos, no se asusten. Suele Están pasar. lejos, pero pues, no debiera pasar nada, pero por si acaso. Nada, tengo una pequeña presentación que, tal como dices tú, yo creo que a todos nos gustaría que lo que pasara es que esto sea una conversación y que yo no hable yo solo por la próxima hora y que estemos todos ojalá conversando y haciéndonos preguntas para todos lados. Entonces lo que voy a hacer es que voy a partir con una muy breve presentación, para que ojalá se le ocurran algunas preguntas y en base a eso podemos ir conversando y acá tú, o sea, o el que quiera y pueda, siéntanse libre de interrumpirme, vamos conversando también en el camino y ahí vemos bien qué sale, pero mi intención sería que esto sea más una conversación que yo hablando todo el rato y contándoles de qué se trata y qué creo y qué hago y etcétera, etcétera. Sí, de todas maneras. De todas maneras, ahí en tu introducción, bueno, yo ahí vamos a ir moderando las preguntas que vayan saliendo por el chat. Y también yo, en este caso, también te voy a hacer algunas preguntas porque estoy súper interesado en saber lo que hace Solarity. Y Excelente. también saber de cómo tú viviste tu experiencia en Startup Chile, y cómo fue importante el mentor, o los guías que tuviste, o que crees que deberían tener los emprendedores hoy día. Sí, tengo varias cositas
Ojalá que me las pregunten para ir contándolas. Bueno, lo primero es que no sé si ustedes saben, pero yo soy de Concepción. Sorpresa, soy de Concepción. Entonces, obviamente que parte de mi familia está allá, tengo mucho apego por la ciudad. Vivo en Santiago hace como 15 años, pero obviamente nunca he dejado de ir y no sé. Y me vine a Santiago después de la universidad, o sea, no es como que me vine a estudiar acá, estudié en Concepción y me vine a trabajar. Entonces, como a modo de presentación mío, bueno, como les decía, soy de Concepción, estudié comercial allá y tuve mucha suerte de que mi primer trabajo fue en Procter Gamble, que es una empresa que no sé si todos conocen, pero seguro usan alguna marca, no sé, Duracell, Gillette, Pampers, infinitas más, hasta alimentos para perros. ¿Y por qué digo suerte? Porque, bueno, por dos cosas. La primera es porque fui el primer aceptado en esa empresa de mi universidad, porque en general eran muy estrictos con de la Católica y la Adolfo y nada más. Y segundo, porque fue justo cuando la oficina regional de Procter Gamble, que es la que veía todo lo que pasaba en Latinoamérica, de hecho, se estaba moviendo desde Venezuela a Chile. Se deben imaginar por qué se estaba yendo de Venezuela y se estaba yendo a Chile. Y lo interesante de eso es que algunos no quisieron venirse, entonces se abrieron posiciones de cargos regionales, que son cargos de entrada, pero que eran regionales. Entonces, y es muy raro porque en mi primer trabajo, que fue Procter, como 4 años y medio, y después trabajé un tiempo en LAN. En esos dos trabajos, que fueron los primeros 6 o 7 años de mi carrera laboral, nunca trabajé para Chile. Siempre trabajé viendo otros países en Latinoamérica, viviendo en Chile obviamente, pero viajaba un montón a estos otros países, lo que yo creo que me ayudó a tener una visión un poquito más o menos local, ¿cachai? Como que nosotros al final somos una especie de isla y esto es una cosa que reforzábamos harto en Startup Chile. Em, entonces esto me ayudó como a entender algunas cosas, sobre todo culturales. No sé, a mí las primeras veces que fui a Venezuela tenía mensajes cuando llegaba al hotel de gente que no conocía que me invitaba a salir, porque sabían que iba a estar solo, entonces para entretenerme, entre comillas. Y después yo volví a Chile y venían venezolanos y a ningún chileno se nos ocurría ni por si acaso invitarlo a comer y a hacer cosas. Entonces, como que ahí uno empieza a cuestionarse cosas y yo por suerte tuve como desde muy chico o desde al principio de mi carrera laboral, como que tuve la suerte de este tipo de cuestiones que me ayudaron como a ir entendiendo mejor como las debilidades, entre comillas, que tenemos. Eh, bueno, como les dije, después me fui a trabajar a LAN un tiempo corto que no me gustó mucho y después de eso me fui a Startup Chile, que también después vamos a profundizar un poco más, pero como el highlight de Startup Chile, ya pasar de esta red más o menos latinoamericana o sudamericana que tenía amigos en Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Argentina, a estar en el mismo lugar de trabajo con emprendedores de todo el mundo. eh, y es súper interesante porque en Procter una de las cosas que más repetían, yo soy más viejo, o sea, no soy viejo, pero eh, esto es como el 2006, 2007, en Procter repetían mucho diversidad, diversidad, la importancia de la diversidad. Nosotros contratamos diversidad de todo tipo porque eso nos hace ser una mejor empresa y eso nos hace tener buenos resultados de negocio y equilibrio entre vida personal y vida laboral, ¿cachai? Como que conceptos que, según yo, después fueron agarrando un poco más de vuelo, en Procter lo tenían clarísimo desde mucho tiempo. Y Startup Chile es como el extremo de la diversidad, o sea, hay gente de todo el mundo, de absolutamente todas las creencias que se les puedan ocurrir, todos los idiomas, todos los olores, no sé, en verdad, es una cuestión así, pero de todo. Eh, y ahí, al ver como esta evolución de carrera laboral, terminé de darme cuenta de la importancia de, al final, las redes que uno es capaz de armarse o de las que es parte por distintas razones. Y después llevándolo al mundo del emprendimiento es fundamental. Y un poco esto va a ser en la última parte de la presentación, idealmente conversación, que les voy a contar algunos ejemplos eh, de cosas buenas que me ha generado o le ha generado a Solarity el tener redes de distinta naturaleza. Eso como un muy breve resumen para que más o menos sepan de dónde vienen mis sesgos, ¿cachai? Es un poco mi experiencia laboral hasta ahora. Y obviamente, algo que aprendí en Startup Chile, yo no podría hablar nunca en una presentación sin contar qué es lo que hago.
hacer un pequeño pitch de mi negocio. Solarity es una empresa que la empezamos en el 2014 con un socio, que yo justo después de que me fui a Startup Chile, donde lo que hacemos en términos muy simples es vender energía limpia y más barata. Para esto nosotros instalamos plantas solares en los techos de nuestros clientes y le vendemos la energía que esa planta genera al cliente que está consumiendo ahí mismo. Esto Mm, se llama en el mundo generación distribuida, que es, en vez de tener grandes fuentes de generación repartidas como en los lugares donde hace sentido, hidroeléctrica en el sur o grandes plantas solares en el norte, esto es, y aquí queda más claro, esto es en techos o en lugares disponibles en el mismo lugar donde está el consumo. mm. Esta foto de una planta que tenemos en Santiago, que es la más grande que tenemos hasta ahora, que es de 1 mega, todavía está terminando su construcción, pero es mi último hijo, así que lo muestro aquí como primicia. Esto es lo que hacemos y nosotros somos dueños de esta planta solar, entonces nosotros la limpiamos, nosotros la operamos, el cliente solo compra energía limpia y más barata. Eh, hemos, todo el mundo cuando habla de emprendimiento cuenta como la parte linda de la historia, y hasta una historia que partió en 2014, larga, de mucho esfuerzo y remando mucho. Eh, el 2020 ha sido un buen año para nosotros, pero obviamente que venimos de un periodo de quizás entrar un poquito temprano a este mercado, y por lo tanto la adopción por parte de los clientes, sobre todo los primeros años, fue bastante lenta. Y ahora sí ya nos está yendo bien, como que hay más conciencia social en las empresas y otras cosas. Y lo último de Solarity, que es bien interesante, que nosotros nos sentimos parte como de esta nueva generación de empresas, donde obviamente que hay que ser sostenible financieramente, porque esa es la única manera de pagar los sueldos y de permanecer en el tiempo, pero nos mueve primero la sustentabilidad, obviamente, o sea, nos mueve el contribuir nuestro grano de arena ¿cómo se llama? A que las empresas usen energía limpia, y que no contaminen tanto, o que por lo menos la energía no venga de fuentes fósiles. Y al mismo tiempo nos interesa mucho tener buenas relaciones con, obviamente, con las personas que trabajan con nosotros, pero también con nuestros proveedores. O sea, en verdad nosotros como que tratamos de ser muy conscientes de lo que tenemos alrededor. ¿Y por qué hacemos esto? Porque creemos profundamente que es la única manera de hacer las cosas. O sea, como que yo cuando estaba en la universidad hablaba mucho de las externalidades positivas y negativas que generaban los negocios. Nuestra forma de ver las cosas es que las externalidades negativas no deberían existir y son un costo que la empresa no tiene incorporado nomás. Entonces, nosotros tratamos de no solo de tener esa cultura, sino que también de ayudar a nuestros clientes a que esas externalidades negativas las vayan eliminando. Porque creemos que es un costo que debiera pagar y que no está pagando él y se lo está traspasando a la sociedad, lo que es un error. Eso es Solarity. Eh, y un poco para ir entrando en materia, aquí les voy a mostrar. Horacio, Dime, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Tengo por una supuesto. duda ahí con Solarity y viéndolo como desde el lado del emprendimiento, me gustaría saber, bueno, tres cosas. Si hace cuánto comenzó Solarity, si el equipo fundador o tú como fundador se mantiene el original, han habido cambios con eso, y si en verdad la solución propuesta en un comienzo sigue siendo la misma o en el camino tuviste que pivotear harto para poder llegar al resultado que tenía hoy día. La de los socios no lo voy a responder porque está en la parte de la Ah, importancia de los ya, socios. dale. Si es que hemos pivoteado como en detalles, pero no en el modelo principal. O sea, nosotros siempre dijimos queremos vender energía y para eso vamos a poner plantas solares en el techo de los clientes. Quizás lo que nos juega a favor es que esto es como le dicen, un copy-paste de empresas que ya existen en Estados Unidos o en otros lados. Que yo creo que no tiene nada de malo, o sea, como que de repente hablan mal de que es poco innovador hacer lo mismo en otros lados, yo creo que no, lo que pasa es que para bien o para mal, nosotros en Sudamérica vamos más lento que otros países y obviamente que las cosas buenas hay que copiarlas y adaptarlas, es imposible que sean iguales. Y finalmente vaya al fondo que es entregar una solución. Claro, Es y ya lo sabéis más que más o menos importante. funciona, ¿cachai? Entonces, yo creo que el haber visto cómo funcionaba en otros lados nos ayudó a que pivoteáramos menos como en el modelo de negocio. Pero si tú miras ahí, no sé, pues desde nuestro logo hasta, iba a poner una, al final no la puse, pero que una de las cosas que he aprendido es que, no la puse acá, pero que las cosas que uno hace al principio te tienen que dar vergüenza cuando las miráis después con el tiempo, ¿cachai? Como que es mucho más importante lanzar un producto y salir al mercado que tu logo sea lindo, que la presentación esté bien hecha, no tengo idea, ¿cachai? Obviamente que uno tiene que tener, hay mínimos que hay que respetar y cuidar, pero es más importante salir al mercado. Entonces,
hemos pivoteado, o sea, hemos iterado muchas cosas, pero pivot de modelo de negocio al menos no hemos tenido. Perfecto. Eh, Buenísimo. no, respondí las tres, o sea, dos de las tres. Sí, Sí. sí, Ah, y sí. partimos el 2014. ¿Y Partimos cuándo? Sí, sí, a principios de 2014. dale. Éramos dos. O sea, ahí les voy a contar un poquito más después, pero éramos dos al principio. Ya, primera cosa, y acá a mí me encanta navegar. En la Bahía de Concepción, yo creo que navegué por muchos sábados en mi vida en cualquier tipo de embarcación. Entonces, mi primer gran aprendizaje es que uno cuando empieza a construir equipo necesita tener, no necesita tener empleados, que además es una palabra fea, pero lo que necesita es tripulantes. ¿Y qué significa eso? Al final, la gracia de una tripulación es que cada uno sabe muy bien su trabajo y probablemente, no sé, el capitán o el timonel, que normalmente son el mismo, que el que está detrás con esa rueda que es un timón, eh, sabe mucho menos que, no voy a decir ninguna función específica, pero que el que está aquí a la izquierda, ¿cachai? Que ese de acá, de la pega que tiene que hacer este. Sabe bien sabe bien dirigir para dónde tiene que ir, puede ir un poco más rápido, un poco más lento, dependiendo de lo que hagan los demás. Pero si es que cambiaran las posiciones, no necesariamente va a ser mejor que el que lo hizo. O sea, sabe cómo hacerlo y puede, entre comillas, sobrevivir haciendo la pega del otro, pero seguro el otro sabe mucho más que él de esa pega en particular. Nosotros desde el primer día que hemos tenido como esta aproximación, lo que tiene un montón de implicancias, sobre todo culturales, que cero micromanagement, o sea, cero estar encima preguntando qué es lo que está haciendo alguien en particular, y mucho de colaboración, o sea, todos entendemos que somos como engranajes distintos dentro de una organización más grande y que cada uno sabe bien de su tema, y que cada uno necesita el espacio para desarrollar y que al final es un trabajo que siempre está muy coordinado, entonces uno está como pidiendo feedback del resto, pero no es una cuestión que está ahí encima exigiendo o exigiendo, no sé, resultados cada 5 minutos. Yo siempre le he dicho a mi equipo, desde que somos tres, que a mí me carga ser jefe. Cuando digo eso es que me carga ser jefe como tradicional, como de ir, oye, ¿en qué estáis? ¿Qué hiciste? No sé qué. De hecho, la pandemia nos ha venido muy bien porque estábamos súper preparados para esto, porque al final todos son súper independientes en su trabajo, estábamos juntos en la misma oficina, pero no necesariamente estábamos todo el día como viendo cosas. Entonces, ahí uno como que refuerza este tipo de cuestiones. Y entonces aquí yo rescato, como les decía, el trabajo en equipo y también lo colaborativo de esta forma de trabajar. Tiene otras Oye, implicancias Horacio, que... en ese Dime. sentido, en ese sentido, cuando tú dices que son todos súper independientes en tu equipo, y es una pregunta porque siempre me pasa esto cuando hay especialidades dentro de un equipo, ¿cómo se maneja el prescindir de alguien? O de que alguien sea imprescindible en el fondo del equipo. ¿Has tenido problemas con eso ahora? ¿O es algo que todavía no ha pasado como dentro de estos años en el Solarity? No, Como problema, me refiero. sí, no ha sido un ¿No? problema. A ver, lo que pasa es que claro, nosotros tenemos gente que sabe mucho de sus temas específicos, pero normalmente nosotros estamos como tres grandes áreas de conocimiento y en esas tres hay más de uno, ¿sí? Ah, Entonces, ya. Perfecto. y por nuestra forma, por la cultura que hemos tratado de construir, tampoco queremos tener mucha rotación. O sea, queremos que ojalá los que se van es porque tienen una mejor oportunidad y acá no hay espacio para seguir creciendo en el área que quería, ¿cachai? Como cosas de ese tipo. Y desde el Claro. 2014, bueno, empezamos a crecer más en personas como desde el 2016, solo ha renunciado una persona. O sea, somos el mismo equipo desde que, o sea, se ha ido solo uno. A uno tuvimos que sacarlo, que fue al principio de este año, que estaba como media revuelta la cuestión, y otra persona se fue porque quería tener más personas a cargo y nosotros, por cómo operamos, nunca vamos a ser más de, no sé, 20 o 25, entonces era difícil competir con eso. O sea, no, me están ofreciendo estar a cargo de 15 personas y acá es como, tendría que ser gerente general para estar a cargo de 15 personas. Claro. Entonces, no había mucho que hacer. Eso es lo Claro. primero, y acá podríamos profundizar mucho, pero yo creo que uno de los pilares fundamentales para que esto funcione es tener una cultura que se base en la confianza, que sea disciplinada y y que sea una relación súper transparente. Y yo creo que esto sería, mi socio y yo estuvimos harto tiempo trabajando los dos solos, y aquí me estoy adelantando un poquito, pero no, nos ha ido bien trabajando juntos porque siempre hemos tenido una relación
muy honesta y muy transparente. ¿Cachai? Si alguna vez a alguien le molesta algo que hizo el otro, como que no hemos dejado que pasen más de 24 horas para conversarlo y resolverlo. ¿Cachai? Que es algo que uno a veces comete el error, incluso en la vida personal, como en el filo, si no es tan terrible, después lo veo, pero inconscientemente vaya acumulando como una bolsa de cosas que en algún momento explotan. Mm. Y no sé, y tenemos vacaciones ilimitadas, y tenemos una serie de otras cosas que al final como que van construyendo toda esta misma línea de somos un equipo y vamos todos por el mismo lado, tenemos todos los mismos privilegios, entre comillas, y tenemos todos los mismos costos o desafíos. Buenísimo. Por ahí es fundamental. Lo segundo, este es el metro de Japón. Aquí está. Sí, este es el metro de Japón. Está, perdón, de Tokio, el famoso metro de Tokio, que entiendo que es el más poblado del mundo. ¿Y por qué pongo esto? Y esto es lo que yo vengo poniendo en mis presentaciones hace como 3 años. eh, es por como que esta grande idea entre el individualismo y el colectivismo. Y como todos nosotros sabemos, las culturas más occidentales tienden a ser más individualistas y las orientales más colectivistas. Y acá el caso más extremo es que, no me consta, pero el rumor dice que... Espera, dame un segundo, voy a cerrar la puerta que se me quedó abierta y como que estoy medio concentrado en el tema. Ya, el rumor dice, no me consta, porque si bien tuve la suerte de ir a Japón, pasé por Tokio solo por el aeropuerto, me invitaron a hablar por Startup Chile. El rumor dice que es tanta la gente que hay en el metro que tú tienes que hacer una fila. Y está marcado justo donde se abre la puerta y la fila queda a la derecha, no sé qué. Y no sé si alguna vez han andado al metro en Santiago y tienen que bajarse y adelante de usted hay 5 personas y hay que ir como pegándole entre medio a la gente casi para poder salir. Ya. En el metro de Tokio, la gente que está arriba del metro y que no se baja en esa estación, pero que está delante de los que se bajan, se baja y se pone último en la fila de los que van a subir, con una probabilidad alta de De que que se quedarse afuera. quede afuera del vagón en el que venía él. ¿Cachai? Mm. ¿Y por qué pasa esto? Porque el beneficio social en términos de tiempo, ¿cachai? De cuánto se va a demorar el metro en salir y no atrasar a todos los metros que vienen más atrás y que el sistema funcione en su óptimo, entre comillas, es que este gallo se baje, que él pierda un par de minutos más, pero el sistema va a seguir funcionando perfecto. Entonces, en promedio social es mucho mejor que yo tome la decisión de bajarme porque estoy como haciendo más lenta la bajada y perder ese vagón y subirme en el metro siguiente o en 2 metros más, que yo quedarme ahí porque aquí a mí no me mueve nadie. ¿Cachai? Eh, Hasta ahora es el mejor ejemplo que he encontrado para, en el fondo, hacer el punto de que en muchas cosas tener una visión un poco más colectivista de la sociedad genera como beneficios sociales mayores. Lo muy difícil de lograrlo, y yo me lo he preguntado por años y no he llegado a ninguna parte, es que eso atenta contra mi beneficio personal de corto plazo, ¿cachai? Como que suena perfecto mientras esto no me involucre, ¿cachai? Como, obvio, yo creo que si estuviéramos acá en una mesa con mucha gente, todos dirían, obvio que eso es lo que hay que hacer, obvio que eso hace que funcione todo mejor, entonces el que está ahí tiene que bajarse. Pero ese obvio se No, acaba pero cuando tú estás en la situación y cuando eres está tú en el la que realidad. tiene que bajar, cabrón. Sí. Y para no sonar como que yo soy sofisticado y ustedes no, esta conversación ya la he tenido en los últimos 3 años con mucha gente y lo voy a poner, lo voy a caricaturizar, pero después salgo en el auto y no dejo pasar al que está ahí haciendo taco y tiene 5 autos para atrás, ¿cachai? Como que yo creo que lo tenemos demasiado metido como en nuestro inconsciente, entonces, aunque tú estés de acuerdo conmigo y si hay mucha más gente de acuerdo conmigo, después vamos a salir todos a la calle y sin darnos cuenta vamos a ser individualistas, ¿cachai? Entonces ahí lo que yo me pregunto es, ¿qué han hecho los orientales para llegar a esto? ¿Cachai? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Porque yo hace 2 años cuando decía esto era como, ja, 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 sí, que entretenido, pero hoy día estamos en un punto en Chile donde ya no es tan entretenido el exceso de individualismo que tenemos, ¿cachai? Como que nos está llevando a tener algunos problemas
que nos están afectando a todos como sociedad. Entonces ahí me gusta dejar siempre planteado este tema porque, o sea, me propuse hace un par de años, así como siempre hablo de Solarity, que este tema también sea dedicarle un par de minutos porque creo que todos tenemos que tener un poco más de conciencia respecto a esto y ojalá, no sé cómo, no, porque no tengo idea cómo se hace, pero que a poco vayamos moviéndonos Eh, hacia allá. yo ahí te puedo intervenir, a intervenir ahí un poquito, Horacio. Yo creo Bueno, que efectivamente si nosotros nos paramos del metro y tú me decís, esto y bájate, no lo vamos a hacer en la realidad hoy en día. Y tiene que ver con comprender los modelos de economías colaborativas y de cómo comprendemos los beneficios, como tú decís, claro, mi beneficio a corto plazo, estoy apelando a mi beneficio a corto plazo si no me bajo, pero nadie lo piensa a mediano y largo plazo en el sentido de que a lo mejor, y tiene que ver también con cómo se repiten los procesos. Esa persona que se baja en el metro de Tokio al final, y eso es lo que yo pienso, la persona que se baja en el metro de Tokio al final va a perder 2 minutos, pero el otro día probablemente va a ganar 2 minutos o 4 minutos más porque ese metro o ese sistema de metro eh, total, como sistema en el fondo va a funcionar y va a dejar retrasarlo. Entonces ahí, bueno, hay un montón de teorías económicas con respecto a eso, con los modelos colaborativos de beneficios, ¿cierto? Estos típicos análisis paretianos, qué sé yo, pero finalmente, y ahí es donde yo creo que está la respuesta, y ojalá espero no equivocarme, y con un sueño de cómo nosotros somos capaces como sociedad de comunicar esos beneficios a mediano y largo plazo que genera la colaboración. Como que esa, y de manera súper tangible, y de manera súper real, como por ejemplo el caso que tú pones acá en el metro, ¿cachai? Como que yo creo que, según mi opinión, ese es el camino correcto a seguir, como cómo somos capaces de comunicar el beneficio de colaborar y de dejar de ser individualista. mi gran duda está en el origen, porque ponte tú, en Chile en general, todo, todos los conductores respetan los al paso, ¿cierto? Sí, Y tú vas a Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y no lo respeta nadie. sí. ¿Cachai? Como que mi duda, y me pasa lo mismo con este tema, es ¿qué es lo que hace que empiece? Porque yo estoy de acuerdo contigo que desde la teoría económica y los modelos paretianos y al final la comunicación para hacerte ver que está mejor, estamos todos de acuerdo que es mejor y te lo pueden comunicar mil veces, pero hay algo que hace que parta, ¿cachai? Yo no sé qué es. ¿Por qué nosotros cedemos el paso y el resto no? ¿Cachai? Es Puede como ser, muy de país colaborativo ceder el paso, pero, sí. pero en el Puede ser metro, algo instintivo también, puede ser algo como el que tenemos también muy arraigado el incentivo individual. Como tengo mm, que llegar temprano, ¿cachai? Entonces me da lo mismo y voy a pasar por encima tuyo para subirme a ese carro, para llegar a claro, la en pega. la cuestión de ceder el paso a mí me gustaría entender dónde está el origen, porque yo creo que como, y por qué quizás me alargo un poco acá, porque Startup Chile, No, pues está el, bueno, está súper bueno porque es un tema que a nosotros igual nos interesa, como cómo sí, pues, explicar los modelos colaborativos que realmente funcionan, pero cómo lo hacemos que funcionen. ¿cachai? Lo que dije yo antes de Solarity. Solarity cree profundamente en que nos va a ir mejor si es que nosotros somos colaborativos. ¿Cachai? Y está perfecto y todos lo entienden y funciona. Ya, pues, y en Startup Chile, nosotros, eh, Startup Chile parte diciendo, vamos a traer emprendedores de todo el mundo para que empiecen sus startups en Chile. Les vamos a regalar plata, les vamos a dar visa de trabajo, dos cosas que eran absolutamente inéditas en el mundo. Y todo eso porque el objetivo principal de Startup Chile, por lo menos por los primeros años, no era económico, no es, oye, esto no le genera un beneficio económico a Chile, que algo, y menos votos, o sea, le estoy dando plata del Estado, que es de todos los chilenos, a personas que no van a votar, que es como que rompe un poco la lógica, no solo de Chile, como de la política en general. Mm, Y el objetivo principal era generar un impacto cultural, o sea, un cambio cultural. En el fondo es el, el diagnóstico, en Chile hay mucha gente emprendedora, pero todos pensando muy local. Y la teoría es porque somos una isla. ¿Cachai? Tenemos desierto en el norte, la cordillera de los Andes, el mar y para abajo la Antártida. O sea, en verdad vivimos en una isla, entonces pensamos muy local y muy micro. Y, ¿cachai? Yo quiero hacer una empresa que construya casas en una comuna, ni siquiera, ¿cachai? Entonces, Startup Chile dice, traigamos a estos extranjeros, juntémoslos con chilenos, eh, pidámosle a cambio de esa plata y ese apoyo para emprender que den charlas en los colegios, que
hagan presentaciones como esta, que mentoreen startups locales, para que eso genere un cambio cultural. ¿Cachai? Y gracias a ese cambio cultural, en 10 años más, vamos a tener chilenos pensando global y haciendo empresas globales. Yo no tengo idea qué tan atribuible es a Startup Chile, pero Startup Chile partió el 2011 o el 2010, y ahora tenemos 10 años después a, no sé, Fintual, Notco, Corner Notco, Shop, ¿cachai? claro. Que yo creo que no es atribuible a Startup Chile así como, si, no, esto es gracias a Startup Chile. Pero obviamente que hay un contexto que como que fue moviendo hacia allá esta cuestión. Obviamente que son muchos esfuerzos en paralelo y es la gente correcta haciendo las cosas correctas, ¿cachai? Los de Golden Shop habían emprendido 2 veces antes y entendían perfecto lo que estaban haciendo. Pero sí yo creo que hay una contribución, al menos a generar números, ¿cachai? Quizás no a los que mencioné, que son los que están ahí como en la punta de la pirámide, pero sí de ahí vienen muchos más emprendedores de atrás y, no sé, emprendedores que estaban cuando yo estaba en Startup Chile, que todavía hablamos y que les va increíble y que la van a seguir rompiendo y les va a ir mucho mejor. Entonces, yo creo que sí, como que logramos cascadear al menos en una porción de la población, cambiar la mentalidad, ¿cachai? Entonces, como que hay algo ahí, que se puede cambiar la cultura. Primero, cómo permea a otras capas, y segundo, cuál es la clave para que podáis cambiar otras cosas de la cultura, ¿cachai? Como hacerla más Tiene- colectiva en vez de menos Sí, individual. ahí, de hecho, bueno, ayer justamente estábamos hablando de eso en otro webinar, en otro espacio, con respecto a esto de los ecosistemas regionales, el ecosistema nacional, el ecosistema internacional, y de repente la respuesta era un poquito dejar de ser, dejar de ver los ecosistemas por separado, ¿cachai? Y si nosotros como región hoy día tenemos que sacar emprendimientos que vayan, por ejemplo, a Santiago, conectarnos con el ecosistema de Santiago, somos un mismo ecosistema. Y asimismo, el ecosistema nacional tiene que ser capaz de generar esos lazos a los mejores ecosistemas del mundo, los más consolidados, ¿cachai? A nivel internacional. Y esa pega se hace por mirar un ecosistema por completo en donde hay brokers o donde hay entidades, como por ejemplo lo que tú hablas de Startup Chile, que logró tener esa visión de poder decir, oye, ¿sabéis que hoy día vamos primero a generar un cambio cultural? Y ahí está tu pregunta, creo yo, que es como, ¿de dónde parte esta cuestión? ¿Cachai? Es un impacto cultural, es un chip que se mete, creo yo. Y de ahí en el fondo poder impactar y como resultado final hacer que nuestro emprendimiento o las soluciones de nuestro ecosistema lleguen a tener una vitrina internacional y sean comparables con un Mercado Libre, con un Rappi, etcétera, ¿cachai? Como que y esa pega de Startup Chile yo creo que lo logró. A mí, bueno, yo nunca he trabajado en Startup Chile, lo conozco de cerca, pero nunca he trabajado, pero me parece que y eso hace que sea hoy día la aceleradora más importante de Latinoamérica, creo yo. Mm, sí, también creo. Claro, ahí ahora eh, lo que nos falta ver todavía es cómo lográis que esto llegue, porque sigue siendo, ahora que está de moda hablar de la elite, sigue siendo muy de nicho, ¿cachai? Como, eh, ¿cómo lográis que llegue a mucha más gente el impacto? Hay un par de iniciativas ahí que se están haciendo, yo creo que van por el camino correcto, pero al final, nada, podríamos seguir hablando de este tema por mucho rato, porque yo creo que es Sí, como el eh, pilar de todo al final. eh, O sea, esta conversación existe porque, no sé, existió o existe Startup Chile y hubo gente que se dedicó más, ¿cachai? Como que esto no pasaba hace 10 años, nosotros hacíamos meetups y llegaban 5 personas sí, y después llegaban 7 y dijimos, nunca vamos a dejar de hacerlo, llegamos a los 200, ¿cachai? Como que vais como agarrando masa, hay que ser porfiado nomás, como que hay que seguir, o sea, hay que ser muy emprendedor. sí. Eso, y esta, para hablar un poco, no sé, no va a partir, pero como para seguir hablando un poco más de socios, mentores y eso, eh, par- partimos Solarity, José Luis, que el que está acá, y yo, que está aquí atrás, y como a los 6 8 meses sumamos a Samuel, que lo hicimos socio también y era uno más, y al poco andar, no sé, 1 año y medio, 2 años, eh, tuvimos algunas diferencias entre los tres, ¿caché? Como, y Samuel en algún momento tomó la decisión de no seguir en Solarity. Y es súper doloroso, ¿cachai? Como que tú decís, oye, somos 3 socios, tenemos un sueño y como que estamos todos camiseteados y felices cuando nos va bien.
Y y cuando uno decide salir es porque obviamente que hicimos las cosas mal, todos, ¿cachai? mm, Y ahí, para mí, hay dos grandes aprendizajes. El primero, o sea, hay tres grandes aprendizajes. El primero es que ser emprendedor solo es muy difícil. De hecho, nosotros hacíamos estudios en Startup Chile que quizás es cuestionable cómo definíamos éxito, pero cruzaba ahí éxito contra muchas cosas. Y los fundadores solos tenían menor tasa de éxito que los que eran al menos dos. Y yo tengo una teoría y es que tiene que ver con que emprender es muy difícil y todo el mundo habla, ¿no? Como el mito de que emprender es lo máximo, pero en verdad es muy difícil y hay que estar remando todo el día. sí. Entonces, si estáis solo, en tus momentos bajos, te vais muy abajo. En cambio, si tenías al menos un socio, es difícil que los dos se encuentren abajo y como que vaya ahí, siempre hay uno más arriba, entonces como que vaya tirando al otro para arriba, ¿cachai? Como que es muy psicológico al final. Sí, yo creo que tiene harto que ver con eso. Lo segundo es que, y esto lo aprendí en Startup Chile, em, aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu hermano, tu papá, la persona que tenés más confianza en el mundo, nosotros eh, dejamos por escrito desde el día uno qué pasaba con las acciones de cualquiera de los socios si es que se iba, lo echábamos o salía de la organización por la razón que fuera. Eh, y ahí, como el dato es que es muy gringo, pero los gringos lo que hacen es que tienen una cuestión que se llama, de hecho no sé ni cómo se llama en castellano, pero en el fondo es que hacia afuera tú tenés, no sé, somos tres socios, tenemos el 33% de las acciones cada uno, pero nuestro pacto personal, que obviamente que si llega alguien y te quiere comprar, no aplica, porque es solamente entre los socios, es que tú partís con cero, ponte tú, y todos los meses vaya acumulando un porcentaje hasta llegar al año 3 que acumuláis el 100% de tu porcentaje, ¿cachai? Y si es que te vais antes del año, no sé, te vais al año uno, podéis incluso decidir que te vais con cero, ¿cachai? Porque nos dicen que es un cliff, o sea que lo que avanzaste no sirvió para nada. La gracia de eso es que tú le ponías el valor, no sé, pues nosotros dijimos ya, si es que alguien decide irse antes de los 3 años, va a haber acumulado un número de acciones y esas acciones son de él, Mm, pero la diferencia se compran a un valor que está preacordado, ¿cachai? Entonces, si llega a pasar, y si llega a pasar en malos términos, entonces, puta, a ver, ya aquí tenéis tu, no sé, 5%, tu otro 27%, cuesta tanto. Ya, perfecto. Y no tenéis nada que hacer porque es un acuerdo que hicimos entre nosotros mismos cuando no valía nada, asumiendo que ahora vale un poco más. Y eso al final y nosotros lo hicimos y lo que nos permitió es que tenemos súper buena relación, puta, como que al final se separaron los caminos, pero estaba todo súper claro, no hubo pelea, y yo vi millones de casos en Startup Chile donde pasaba esto mismo, pero no tenían ni un acuerdo y peleados hasta la muerte, no se hablan, eran amigos, ¿cachai? Como que, demanda y cosas, sí. exactamente. Entonces, al final, y quizás es mal el ejemplo, pero es lo mismo que tener pareja esto. Cuando uno decide estar en pareja y ojalá para toda la vida, bueno, tener socio yo creo que es más difícil, porque quizá en tu relación de pareja podéis tener altos y bajos, pero acá estáis seguros que hay que tener bajos, ¿cachai? Y bajos largos, sobre todo al principio. Entonces, es fundamental lo del socio. Lo segundo es que dije, perdón, lo tercero es lo que dije hace un rato atrás, que quizás es mejor profundizarlo ahora, que uno tiene que esforzarse por tener una relación absolutamente transparente con los socios. O sea, una cuestión, si algo me molesta, decir, oye, me molestó esta cuestión. Que a veces son momentos incómodos y es una lata, oye, tengo que conversar contigo. No, es que ayer cuando hiciste esto me molestó que, no sé, que dijera que era pesado. Sí, da lo mismo, pero si uno no lo hace, empezáis a acumular como pequeños diferencias que yo creo que le hacen súper mal a este tipo de relaciones donde hay tanta adrenalina junta, ¿cachai? Y es algo que a nosotros nos ha ido súper bien. Y, y ahora que somos 15 personas, logramos tenerlo como cultura, ¿cachai? Como que en general, y espero que pase siempre, en Solarity cuando personas tienen diferencias, conversan sobre esas diferencias transparentemente como adultos responsables y resuelven sus problemas, ¿cachai? Y yo creo que en el caso de mi relación con mi socio, es el pilar fundamental, ¿cachai? Como la relación transparente, honesta y
y como siempre viendo lo mejor para Solarity, conversando las cosas y todo. Ese es como del título de la presentación, es el primer punto, socios. Ese es como mi resumen de socios. Segundo, mentores. em, para ponerlo muy en blanco y negro, los mentores son fundamental porque al final uno está metido siempre en el día a día. Y los mentores tienen la gracia y la particularidad de que son capaces de sacarlo a uno de ese día a día y de repente tú estás ahogado en un problema, le contáis a tu mentor y tu mentor te hace darte cuenta, y a veces ni siquiera dándote un consejo, solamente haciéndote preguntas, te hace darte cuenta que cuál es la solución, ¿cachai? Como, listo, media hora, un café, estaba ahogado en esta cuestión y en verdad era literal ahogado en un vaso de agua, bacán, gracias. El segundo punto de los mentores es que en general, y sobre todo como en mentorías más estructuradas como la de Mentores por Chile, los mentores conocen herramientas, ¿sí? Que son útiles para las distintas etapas del emprendimiento. Y acá yo siempre hago la aclaración que yo he ocupado muchas herramientas y conozco algunas como en profundidad, sobre todo como el Lean Startup y todas esas cosas que las he ocupado en distintas cosas. Eh, pero a mí me gusta decir que uno nunca tiene que seguir al pie de la letra las herramientas, porque siempre hay adaptaciones que tienen que ver como con la realidad de tu personalidad, de tu negocio, del momento en el que estáis, pero en general, otra gracia de los mentores es esa, que al final son capaces de ir generándote cierto orden o cierta disciplina alrededor de un par de herramientas que te hagan la vida más fácil. Y lo tercero, y esto aplica para los socios, los mentores, los consejeros y cualquier otro que esté alrededor de tu organización, es que un buen mentor es un mentor que está dispuesto a abrirte su red de contactos. Em, y ahí quizás lo dejo para el final porque es un tema más transversal de socios, mentores y otros. Em, entonces, quizás pasando esta es como más una separación gringa, que igual yo lo he visto acá, pero tenéis por un lado los mentores y por otro lado tienes a los consejeros. O sea, para los gringos es mentor y advisor, que no existe tanto la figura en Chile, pero la gracia del advisor es que es un gallo que es mucho más técnico en algún tema específico y tú, a diferencia del mentor que va como a hablar de todo, como que casi que el mentor hasta podía hablarle de, no sé, que tenéis problemas con tu pareja, el caso del advisor es va a temas puntuales, ¿cachai? Como tenía un advisor que, no sé, en mi caso sabe mucho de mercado eléctrico. Si yo voy y me junto con mi advisor y le pregunto cosas específicas de el mercado eléctrico y cómo le afecta a mi negocio que pase X, ¿cachai? Y él me puede ayudar como con esa, como un feedback muy específico y enfocado en la cosa que quiero resolver. Yo creo que es súper bueno, y esto es más difícil, pero es súper bueno tener, además de mentores, que son como más generalistas, tener un par de advisors de temas específicos de mi negocio. Si tengo un e-commerce, ojalá tener alguien que sabe mucho de marketing online y optimización de campaña, y otro que sabe mucho de, no sé, de herramientas que me ayuden a, no sé, a que mi canal de ventas esté optimizado o lo que sea, ¿cachai? Como gente que sepa de la industria en la que estoy metido. Yo creo que eso muchas veces se confunde como un mentor, pero al menos los gringos lo tienen separado en algo un poco más diferente, donde yo voy a pedirle consejos específicos de su área de expertise y que esa área de expertise tiene que ver con mi negocio. Sí, yo creo que ahí, Horacio, bueno, y lo interesante y lo bacán de todo esto es que tú has estado en los dos lados, como mentor y como ahora me estás diciendo como mentoreado, entonces puedes tener una visión también mucho más amplia de lo relevante que puede ser un mentor. Hoy día yo creo que lo que tú estás explicando, que es como más un modelo más gringo, hoy día, y lo bueno de la red de mentores por Chile, y según mi opinión y por lo que yo he visto y el trabajo de la red, es que dentro de la red puedes encontrarte las dos cosas. Tanto como el mentoring que tú estás configurando, como el consejero o el advisor. Y eso también es bueno, Sí, dentro de la red. Mm. exactamente. Em, y ahí, lo que decís tú, claro, yo creo que desde que estoy en Startup Chile nunca he dejado de ser mentor ni ser mentoreado. Bacán. ¿Cachai? Yo creo que es súper importante. Además que ser mentor, o sea,
si tú eres mentor y al mismo tiempo eres emprendedor, es súper útil. ¿Cachai? Yo cada vez que me junto con alguien, como, oye, ¿has pensado en esto? ¿Te has acordado de esto? ¿Es importante que haga esto? Y me voy pensando, chuta, hace tiempo que no reviso esto, ¿cachai? Como que también te ayuda a cuestionarte tus propios procesos. O O, refrescar cosas, pues, claro. claro. Y tener mentores, obvio que es súper importante. O sea, yo tengo un par de personas que les debo muchas cosas buenas que han pasado en Solarity. ¿Cachai? Que en verdad, con, no sé, un almuerzo, como que íbamos para allá y cambió para allá y ese cambio para allá es lo que necesitábamos y el que nos ha traído buenos resultados. ¿Cachai? No, en verdad, el rol de los mentores es muy importante. Yo tengo la ventaja, entre comillas, de haber estado en Startup Chile, conocí a mucha gente, como, como una concentración de gente en este tema. Entonces, eh, nunca, entre comillas, requerí de una red de mentores para pedir ayuda porque siempre tuve suficiente gente alrededor que me podía ayudar. De algunos han terminado transformándose en amigos, ¿cachai? Como que en verdad pasa cosas súper interesantes con los mentores. Bueno, y eso también es otro punto que nosotros también trabajamos harto eso de la comunidad, lo importante que son los espacios de cowork para que se genere eso. Startup Sí, Chile lo tiene, y no sé si me equivoco, pero es de los primeros cowork que estuvieron, sí, yo creo que el primero. o Sí, más pioneros, claro. Entiendo que de los primeros, no sé si es el primero, pero entiendo que fue de los pioneros y claro, pues ahí se genera toda ese encuentro, ese encuentro incluso hay como sesiones como así de speed mentoring entre emprendedores, yo lo he visto, de repente como que, oye, estamos los dos emprendiendo, ¿y por qué no si esto? ¿Y tú por qué no si esto otro? ¿Cachai? Como que eso se da cuando te encontráis en espacios, y eso, bueno, hoy día sí. hay que encontrarse de forma digital a lo mejor, pero también se puede, ¿cachai? No, esos espacios son súper importantes. Eh, Mm. Ojalá físico, pero si no se puede, igual puede ser No, digital. sabéis que yo tenía un poco de miedo. Yo trabajo como en formación de emprendimiento en etapas tempranas, siempre con generaciones de emprendedores, ponte tú, 10 emprendedores, 12 emprendedores, y siempre pasan cosas antes, durante y después de los módulos, de las sesiones, ¿cierto? Para ustedes los platoons, ¿cachai? Todo eso. Y tenía un poco, siempre lo he dicho en este último tiempo, tenía un poco de temor de que no pasara justamente esto como de la comunidad y que se conectaran, porque solamente tenemos el comienzo, o sea, perdón, el durante, no el antes ni el después, pero pasó igual. Entonces como que se me quitaron todos esos prejuicios Claro. digitales que de repente teníamos. Así que también pasa de No, forma digital. estoy de acuerdo, sí. Eh, Al final a lo que voy es que de repente el físico igual es necesario. Si yo tengo, por Startup Chile tengo un muy amigo que es serbio, em, que tiene una empresa que se llama Doist, que la deben conocer, que es bien grande, que tiene un to-do list al final, y que le ha ido muy, muy bien. Y ellos desde el principio, que esto ya es hace 9 años, que trabajan remoto. No tienen oficina Cacha. del equipo y tienen gente en muchos lugares del mundo y se gastan eh, parte de lo que se ahorran por no tener oficina y todo esto, se lo gastan hacen un encuentro anual con todo el equipo en lugares increíbles. Entonces, no sé, un año se fueron a Oceanía, están una semana completa ahí carreteando, haciendo workshops, ¿cachai? Como haciendo todo lo que no hacen durante el año juntos en una semana muy intensa que están todos ahí. Y este gallo siempre ha dicho que le funciona perfecto el trabajo remoto y no tener a nadie en ninguna oficina, pero que esta cuestión es súper necesaria, ¿cachai? O sea, que necesitáis cada cierto tiempo ponerle, no sé, pues cuando contratan mucha gente nueva, no se conocen, ¿cachai? Ya hay un año Sí, trabajando con alguien que no, que hay visto en la cámara, nomás con suerte. Igual es raro, es súper raro, pero funciona, al final no, el ser humano se adapta a todo, así que igual sí. uno con esto de Este, estar más este remoto, año lo igual, comprobamos. sí, está comprobado. Sí. Oye, y lo otro que quería decir, que es más como medio como de cierre de mi presentación, y espero que podamos seguir conversando un rato más y más preguntas, es que, em, y esto yo me lo cuestiono desde Startup Chile y después emprendiendo me ocurrió una cosa que hace que me lo cuestione mucho más y que no, y siga sin tener la solución, y es que ya, yo soy de Concepción, puta, nací en Concepción, fui al colegio en Concepción, fui a la universidad en Concepción, me vine a Santiago y por mi carrera laboral fui conociendo gente
que me fui haciendo conocido, amigo, ex jefes, ex lo que sea, ¿cachai? Como que, y te armé una red que, como menos sin querer al final. Yo no me considero una persona de esas que andan como preocupados de andar haciendo como redes de contacto y, ¿cachai? Y como que es algo importante, que no lo encuentro ni bueno ni malo, simplemente mi personalidad es como que me cuesta tener una red de contactos pensado en que me va a generar beneficios para mi negocio. Pero dicho todo eso, y sobre todo en Startup Chile, yo me hice una red muy buena como de contexto de emprendimiento amplio, ¿cachai? Como de lo que se te ocurra casi. Eso incluye obviamente al que fue mi jefe en la Corfo, a los emprendedores que conocí, a mis colegas de Startup Chile, ¿cachai? Ya. Y toda esta introducción es para decir que cuando nosotros empezamos Solarity, al principio nos juntamos con mucha gente que me conocía a mí o que conocía a mi socio, de distintos ámbitos y nos ayudaron un montón. Y de hecho nuestro primer cliente es por un amigo que tenemos en común que trabajaba en la primera empresa que quiso que hiciéramos esto y él no tomaba la decisión, pero obviamente que al venir apadrinado, entre comillas, como que te hace el camino un poquito más fácil. Después, nuestro primer inversionista, uno fue mi ex jefe, el otro fue el ex jefe de mi socio, y así pura gente que habíamos conocido como en esta, como en las iteraciones pasadas de carrera laboral. Y después, como emprender es difícil, llegó un punto en el que estábamos a días de la quiebra y uno de nuestros inversionistas ángeles dijo, ¿cuánto plata le falta? Y era harta plata, ¿cachai? Era, o sea, nosotros la historia completa es que estábamos cerca de un aumento de capital que iba a pasar sí o sí, pero que las cosas se demoran, entonces estaba ahí, pero esas cosas se demoran, pero las Tienen que aguantar, obligaciones, tienen que claro, aguantarnos. pero las obligaciones hay que pagarlas, pues, ¿cachai? Entonces estábamos en eso, íbamos a quebrar y uno de estos inversionistas ángeles dijo, ah, ¿cuánto le falta? No tanto. Y nos hizo un cheque ahí, nos pasó la plata, contra nada. ¿Pero qué es esto? No, no, devuélvanmelo cuando puedan, como cuando puedan. ¿Pero qué es? No, pero oye, pero tú tenés que hacer algo, un pagaré que nos está pasando plata. Sí, después la regla del contador da lo mismo. ¿Por qué cuento esa historia? Porque a mí una cosa que diría que me obsesiona, pero en verdad no estoy haciendo nada al respecto, así que no me obsesiona, pero que me gustaría hacer algo al respecto, es que yo creo que el rol de las redes para un emprendedor es fundamental. Y es tan fundamental que yo creo que hace la diferencia entre una startup que se puede transformar en una empresa exitosa y una startup que se puede morir. Y este ejemplo es eso, ¿cachai? Como que si yo, o da lo mismo, claro, no, si yo hubiera hecho esta misma Solarity y no tengo esa red, quizá lo más probable es que hubiera quebrado en esa situación, ¿cachai? Sin esa Entonces, persona. Claro. claro, sin ese contacto que tenía. Entonces, mi no obsesión, pero que me gustaría que en el futuro fuera una obsesión, es cómo uno, y esta palabra está muy sobreutilizada, pero aquí aplica muy bien, cómo uno democratiza, ¿cachai? Como estas redes, porque al final yo creo que hay gente con buenas intenciones dispuesto a ayudar a otros que podrían hacer la diferencia y lograr que una startup que se va a morir no se muera. ¿Cachai? Que el caso que pongo es medio extremo, porque al final nos pasó la plata porque confiaba en nosotros. Pero es como para hacer el punto que hay muchas cosas antes de pasarle plata a alguien sin ningún tipo de sustento que te pueden generar el mismo efecto, ¿cachai? El efecto de, en vez de morir, no solo vaya a vivir, sino que te va a ir súper bien. Entonces, O sea, en el camino previo tú tuviste un recorrido con ese contacto, con esa persona, po, que sí, hizo pues que obvio, fuera a ojos ciegos en tu proyecto y que te pasara esas lucas para que no quebrara y pudieses crecer. O exactamente, pero pudieses mantenerte para crecer y hacer lo que hoy día. yo pongo ese Pero, ejemplo para llevarlo al extremo, pero yo creo que antes de ese extremo de sacar plata del bolsillo para pasártela, hay muchas cosas que una buena red puede hacer que hacen la diferencia entre un startup exitoso y uno que no es exitoso. Entonces, mi pregunta, y lo primero que se me ocurrió cuando me invitaron y por eso les propuse ese nombre, para mí como que lo central de esta conversación es qué hacemos, no yo ni tú, todos nosotros, para que, y ojalá digitalmente, exista una solución a la falta de redes de muchos emprendedores, ¿cachai? Yo mm, tengo buenas redes que estoy dispuesto a compartirla con, y de hecho cuando me enteré